enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios les bendiga, amada audiencia. Sean bienvenidos a esta programación que es traída por la Iglesia Getsemaní. Y te invitamos que te quedes estos momentos con nosotros para que podamos escudriñar la palabra, para poder ver qué es lo que el Señor trae a través de su palabra, las bendiciones para su pueblo. Te damos las gracias por que también puedas quedarte para que nosotros podamos estar compartiendo estos momentos y que a través de ella podamos ver lo que el Señor quiere decirnos en este día. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte o si acaso vives por el área donde nosotros estamos ubicados, ven y te estaremos esperando. También de una manera muy especial damos las gracias a aquellos que patrocinan este programa y también dándole la bienvenida a la ciudad al hermano Carlos Parada. Así en esta hora me acompaña la hermana Marina, que ella trae unas palabras para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, pueblo de Dios. En este precioso día yo le doy las gracias al Señor. Estoy muy agradecida con el Señor porque nos permite nuevamente estar en esta programación, hermanos. Y doy las gracias, quiero dar las gracias a nuestros pastores, al hermano Guadalupe, que nos permite también estar en este lugar, porque el Señor puso en su corazón esto, hermano, este programa. También muy especialmente doy las gracias también a todos los hermanos que están colaborando para que este proyecto se lleve a cabo, con el único propósito de exaltar el nombre de Dios. Así voy a dejar a mi hermana para que ella nos trae la lectura bíblica. Amén. La meditación que traemos es: la oración trae victoria. Y la lectura la traemos en el libro de Segunda de Crónicas 20, en su versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Como sabemos, Dios responde a la oración de sus hijos, y Josafat, que fue uno de los reyes que buscó a Jehová, vemos cómo el Señor confirmó su reinado. Lo podemos ver en Segunda de Crónicas 17, dice a la letra, se lo voy a leer, mire, dice así: Jehová por tanto confirmó el reinado en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Jehová había confirmado este reinado, pero fíjese que dice en esta porción que vino una gran multitud. Él se vio en gran desapuro porque vino una gran multitud del otro lado del mar. Entonces dice que vino a querer atacar a Josafat. Por supuesto, como vemos en el versículo, que él dice que él tuvo temor, pero hay una de las cosas bien importantes que nosotros podemos observar en este versículo. Primero, dice que humilló y consultó a Jehová. La importancia de saber que no es en la dificultad adversa, es cuando nosotros podemos ver que nadie nos puede ayudar, solamente un Dios todopoderoso, que Él está presto a poder ayudar a sus hijos, a poder responder cuando aquellos vienen a buscarle de ese todo corazón. Dice que Él humilló y se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá.
No fue una forma superficial que este hombre vino a humillarse, sino de una manera de todo corazón para obtener el favor de Dios. E hizo pregonar ayuno. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarse significa admitir el pecado, orar por el perdón y volverse del mal camino. Dios responderá a las oraciones, ya sea individuales o ya sea de una manera que sea en grupo o ya sea para una nación. Una de las cosas bien importantes es que reconozcamos a un Dios todopoderoso como lo hizo este hombre. Dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Se reunieron a pedir ese socorro. Él está presto, el Señor está presto para dar ese oportuno socorro. Y también dice que todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ellos entendieron un grande propósito, que ellos en la fuerza, aun cuando el ejército fuera grande, numeroso, Josafat no se fijó en el gran ejército que podía tener, sino sabía que él solamente buscando, volviéndose nuevamente al Señor, era como el Señor podía dar respuestas a esa tremenda crisis que le estaba llegando. Como podemos observar, le digo, él confesó. Fíjese que en el 4 dice que él confesó los pecados. Fue el mismo rey el que vino a hacer ese llamado, así como podemos observar otros reyes también hicieron lo mismo cuando se veían en un apuro, cuando había una crisis. Podemos ver cómo incluso el rey de Nínive dice que cuando vio que venía un desastre para su ciudad, él dice que también humilló su rostro, humilló incluso toda la congregación. Fueron llamados a ese ayuno, a esa oración. Una de las cosas importantes que hizo Josafat, que dice que llamó a todos ellos para que llegasen al templo. El templo era el lugar de intercesión. No quiere decir que el Señor no va a escuchar tu oración, no importa en el lugar donde estés, porque Él está presto siempre para escuchar la voz de sus hijos. Pero en este caso, Josafat dice que congregó a toda la asamblea. Él se puso en pie, dice, para llamar a la asamblea a la casa de Jehová. Allí estuvo él delante. Y dice el 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, una de las cosas tan importantes que él reconoce el gran poder, dice, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Aquí él da la gloria y la honra primeramente al Dios Todopoderoso. Muchas veces el hombre se quiere enaltecer, pero sabemos nosotros que solamente el único grande y poderoso es el Dios de los cielos, ese Dios que está luchando por su pueblo. Por eso es que este hombre, Josafat, vino a exaltar el nombre de Jehová y le dijo, tú eres el Dios de los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano la tal fuerza que no hay quien te resista. Eso es tan importante, reconocer el dominio a él. Él no se apoyó en otra fuerza más que si no fuera la de Dios. Otra de las cosas que podemos observar es que él se apoya en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Fíjese que aquí es donde nosotros podemos ver que en el templo, este mismo templo donde había sido dedicado por Salomón, lo podemos ver en Primera de Reyes 8:28, dice la palabra del Señor en ese pasaje donde Salomón dedica el templo al Señor. Dice, gloria a Dios.
pero con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo que hoy hace delante de ti. Y dice el 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Este mismo templo había sido dedicado así, de esta manera. Josafat vino a pedir esa ayuda al Dios Todopoderoso. También él reconoció que la fuerza y la dependencia no estaba en nadie más que solamente en ese grande y poderoso. Por eso en el capítulo siempre 20 de este segundo de Crónicas 12 habla algo, pero en este caso mi hermana Marina trae algo al respecto. Paso. Bendito Dios, aleluya. Podemos observar, hermanos, en la palabra que nos trajo nuestra hermana Esther, que dice que en la oración hay poder, pero una oración en búsqueda al Señor. En este caso, mis hermanos, vemos que el rey Josafat estaba siendo atribulado porque tenía problemas, grandes problemas se habían venido sobre la nación de Israel, de Judá, perdón. Y vemos, hermanos, porque dice que los pueblos de Moab, la nación de Moab, de Amón y otros ejércitos vecinos venían en contra de la nación de Judá. Y Josafat como rey, hermanos, tenía ejércitos grandes que él podía recurrir, pero no recurrió a su ejército, porque él no recurrió a sus propias fuerzas, sino que recurrió al Señor. Dice que vino en búsqueda del Señor. Y eso es precioso, hermanos, porque cuando nosotros nos humillamos, que no confiamos en nuestra propia fuerza, sino que siempre buscamos el favor de Dios, créame decirle que el Señor siempre va a estar a favor nuestro. Porque como humanos, hermanos, siempre vamos a tener esas luchas, pero el Señor, si buscamos del Señor, del favor de Dios, el Señor estará siempre puesto. Dice que Josafat, hermanos, vino y convocó a la asamblea, convocó a todo el pueblo. Él vino primero, dice que convocó en ayuno, como decía mi hermana, porque el ayuno con oración, hermanos, es agradable delante de los ojos de Jehová. Y déjame decirle que el enemigo huye cuando está un pueblo unido en ayuno y oración, hay fuerza. Dice, hermanos, aquí en el versículo 13 del mismo capítulo 20 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Amén. Si buscamos el rostro de Jehová, hermanos, en unidad, porque dice que el rey no vino él solito, él se vino, convocó a toda la nación y se vinieron a pedir el favor de Jehová. Vinieron al templo, hermanos, con los cantores, dice ahí que estaban en oración, hermanos, y obtuvo la victoria, porque todo pueblo que se humilla y busca del Señor, aunque tenga problemas muy fuertes y grandes, déjeme decirle que si usted se agarra de la mano del Señor y viene al Señor con un corazón humilde, contrito y humillado, con deseos de buscar al Señor, el Señor, hermano, no lo despreciará, porque como dijo mi hermana, un corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. Bendito Dios. Y podemos ver, hermanos, que las armas que nosotros podemos utilizar siempre han sido la oración. Dice allá, hermanos, en el versículo, en Efesios, perdón, aleluya. Te adoramos, Jesús. Sí, te adoramos, Señor. Efesios, hermanos, déjame ver. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 6:12. ¿Cuál es la armadura, hermanos, del cristiano? Si allí no las está dando. Dice que
nosotros siempre tenemos que estar aprestos como guerreros, hermanos, teniendo siempre la palabra de Dios en nuestra boca, poniendo enfrente siempre, buscando al Señor, hermanos, porque sin la palabra de Dios no somos nada. El enemigo va a huir, hermanos, siempre y cuando nosotros le pongamos la palabra de Dios. De lo contrario, en nuestros propios pensamientos no va a huir el enemigo. Y ese es el problema que tenemos, hermanos, ahora en día, hermanos, como lo fue en el pasado. ¿Qué hubiera pasado si Josafat no hubiera recurrido al favor de Dios? Y déjeme decirle que ahora todos los conflictos que el enemigo levanta en contra de las naciones, en contra de los gobernantes, hermanos, si estos gobernantes fueran sabios y buscaran el favor de Dios, las naciones fueran diferentes, hermanos, no hubiera todo lo que está sucediendo, pero es porque recurren a su propia fuerza y no recurren a los favores de Dios. Como cristianos, nuestras armas, hermanos, siempre debe de ser la búsqueda del Señor, tener siempre la espada de 2 filos en nuestra mano. Dice que tenemos que estar siempre con el yelmo de la salvación, la espada de 2 filos y la fe, hermanos. La fe es bien importante, porque si oramos con fe, déjeme decirle que montañas se moverán, dice la palabra de Dios. Porque todo cristiano, hermanos, que ora y viene con fervor al Señor, con cantos y de alegría y en fe, el Señor se mueve, hermanos. Por eso cuando tengamos, hermanos, problemas que vienen a nuestra vida, porque en nuestra vida cotidiana siempre vamos a tener problemas, porque los problemas siempre están presentes, hermano, en el mundo, porque acuérdese que el mundo, hermano, dice la palabra que el mundo le pertenece al enemigo, pero por eso dice ahí mismo la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades que se mueven en las tinieblas. Pero como cristianos, déjeme decirle que si nosotros vamos al Señor de rodillas cuando venga cualquier problema que venga a nuestra vida, cualquier montaña de problemas, hermanos, en los hogares, en las escuelas, en el camino, en los trabajos, en todas las áreas en que nos movemos, hermanos, déjeme decirle que el Señor es misericordioso y Él es el que pelea por nosotros. Él siempre va a llevar la pelea contra nosotros, porque mire lo que dijo el rey Josafat, y dijo: oh Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Esto le dijo un hermano de la congregación que era profeta, hermanos, le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esa gran multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. De Dios son las guerras, hermano. Y nosotros con qué fuerza nos vamos a enfrentar. Pero déjeme decirle que si llevamos todo, dejamos todo en las manos del Señor, pero todo con un corazón contrito y humillado, pidiéndole al Dios Todopoderoso que Él sea nuestro estandarte, que Él sea nuestra victoria, y todo, hermano, en unidad y en oración y en unidad, los favores de Dios se alcanzan y Él nos dará la victoria en todo nuestro ámbito espiritual. Y voy a dejar a mi hermana que concluya con esta meditación, hermanos. Así es, hermanos. Como ya lo explicó la hermana, la respuesta no se hizo esperar por medio de el profeta que vino, que entró el Espíritu de Jehová en él, cuando le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Una de las cosas importantes que nosotros podemos ver, que aun cuando el enemigo se levanta, sabemos que se ha levantado en diferentes ámbitos, como lo explicó la hermana, en las escuelas, en los hogares. Quizás ahí donde estás, tú estás sabiendo cuál es la necesidad o cuál es el gigante que se ha levantado, esa multitud tan grande que ha venido, esa avalancha, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos está diciendo por medio de la
la palabra, que nosotros nos alimentemos por medio de la palabra, en donde nosotros podemos encontrar ese consuelo, esa salida a todos esos problemas. Aquí dice que el pueblo fue animado a confiar en un Dios grande y poderoso, aunque la multitud fuese tan grande como lo era. Así nosotros podemos ver que aunque en estos días se ha levantado algo tan grande a nuestras naciones, a nuestras vidas, a todo donde usted pueda ver, vemos que ese gigante se ha levantado. Fíjese que hay una de las cosas que vino la palabra del Señor en el capítulo 17, dice, y no habrá para que pelees. La respuesta fue dada para los hijos de Dios, así como se lo dio para Josafat, así para nosotros, dice, no habrá para que pelees. Vosotros en este caso, paraos, así como le dijo el Señor, paraos en los caminos, así está diciendo el Señor, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué hermoso es saber, hermanos, que la confianza que el Señor nos da es que ni siquiera nosotros vamos a pelear, sino que el Señor va a pelear nuestras batallas y va a dar la victoria, va a dar esas guerras, serán destruidas, hermanos, porque el Señor es el que está peleando esas batallas. Qué hermoso tener la confianza en ese Dios todopoderoso. El Señor dijo que iba a estar con nosotros, así como lo estuvo con los antiguos, así está con nosotros en estos tiempos. Amén. En el que nosotros tenemos que saber que aun cuando el enemigo ha ganado esa ventaja, hermano, nosotros no tenemos que amedrentarlos por esa multitud tan grande. Sabemos que dice la palabra del Señor que cuando más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que nosotros podemos observar, hermanos, que a través de las circunstancias adversas estamos viendo que el Señor está ganando esas batallas, porque el Señor, sabiendo que el enemigo le queda mucho tiempo, está tratando, dice que Él quiere que el enemigo, el enemigo está tratando llevar a aflicción al pueblo del Señor, pero el Señor está diciendo en su palabra, confiad en mí, pero solamente pide una cosa, dice su palabra, que nosotros nos humillemos, como lo dice en el libro siempre de Crónicas 7:14, hermano, que si se humillare mi pueblo, dice, si se humillare. También otra de las cosas que nosotros podemos tener a través de la oración intercesora es que el Señor en tiempos difíciles dice que Él nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En los tiempos del rey, también Ezequías, cuando dice que él enfermó de muerte, hermano, dice que él volteó el rostro a la pared y clamó al Señor, y el Señor le da la respuesta, como le estaba diciendo, no solamente en un ámbito grande, en un ámbito nación, sino que también en un ámbito individual. El Señor está dando esa respuesta para cada hijo de Dios. Por lo tanto, no te amedrentéis, pueblo del Señor. El Señor ya dio la victoria. El Señor ha dado la guerra, ha entregado toda la victoria en las manos de los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos que amedrentarlos. Sabemos que estamos en guerra, hermanos, pero como lo dijo la hermana en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que nuestras armas no militamos en la carne, sino son poderosas en Cristo Jesús, hermanos. Por lo tanto, quiero que sepas que el Señor nos está dando esa confianza, que nosotros vengamos, nos humillemos, nosotros pongamos estas
cargas, todo en las manos del Señor. Así nosotros tenemos que interceder unos por otros, tener que interceder por esta nación, tener que interceder por nuestros hermanos. Si nosotros estamos pasando alguna situación, es porque también el Señor quiere que nosotros conozcamos que otros están pasando esas mismas situaciones. Si tú estás pasando por esa situación, es porque el Señor te ha puesto. No importa que seas una anciana, no importa que seas un niño, no importa quién quiera que seas, el Señor está tratando con tu vida solamente para lograr un propósito, que nosotros intercedamos como pueblo del Señor, que nosotros pongamos y le demos esa victoria que el Señor nos ha dado en nuestras manos, pueblo del Señor. Si esta palabra está llegando a tu vida, si tú estás pasando por alguna necesidad, si estás viendo que tus hijos están perdidos en cualquier situación, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que puede ayudarnos a sacarnos de ese apuro. Por eso en esta hora, así como lo hizo con ese rey, lo está haciendo con nuestra nación, lo está haciendo con nosotros, lo está haciendo con nuestra familia, y pidiéndote que tú vengas y le digas al Señor: Señor, en ti entrego toda esta carga, en ti sabemos que hay esa victoria. Por lo tanto, vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo tu vida, buen Dios y Padre que estás en los cielos. En esta hora te pedimos, Señor amado, que seas tú obrando a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar: levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.